Siempre hemos estado preguntando por el tieste griego, eso de quién es la persona que entrevistamos. Hace poco le escuchamos decir que era educador, gaitero, poeta improvisado. ¿Quién es Mario Ursea? Yo soy un venezolano nativo de Maracaibo, Estado Zulia, el occidente de mi país. Una región caracterizada por su producción petrolera, agrícola, pecuaria, con tradiciones muy arraigadas. Se nos señala de ser regionalistas, de estar muy apegados a los valores de la región. Allí hay una devoción por una virgen que se llama la Virgen de la Chiquinquirá. A ella se le ha cantado con un género musical que nosotros llamamos gaita zuliana, que no tiene nada que ver con el instrumento gaita escocesa o gallega, etc. Es un género musical. Bueno, yo cultivé ese género, herencia de mi padre, tocaba la tambora y dirigía un conjunto gaitero, por eso soy gaitero, compositor de varias gaitas, entre ellas varias gaitas prohibidas en los años 70 por ser expresión de protesta de gobiernos muy injustos, ¿no?, que promovían la desigualdad en Venezuela, etc. Y por parte de mi padre, un poquito tengo vena poética, educador como él, aunque soy ingeniero químico con formación de posgrado en gas y con una cierta tendencia a la economía por las tareas que tuve que desarrollar como diputado en el Congreso, en la Comisión de Finanzas del viejo Congreso, en la Comisión de lo Económico y lo Social en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 y posteriormente como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en el periodo 2006-2011. Posteriormente trabajé con el presidente Chávez en la gran misión Vivienda Venezuela, como presidente del Banco Nacional de la Vivienda. Soy testigo de excepción de esos logros, esos grandes logros de la Revolución Bolivariana a lo largo del gobierno del presidente Chávez, continuado con la gestión del presidente Maduro, que quiere ser interrumpida por la fuerza. Y fui designado como embajador ante el Reino de España en el año 2013. Tengo ya 3 años y 5 meses por aquí, en una gestión complicada, porque no ha habido la disposición, ¿verdad?, de cooperación para ayudarnos a resolver los problemas en paz, con armonía, sino que se ha estimulado desde aquí la acción violenta de quienes dejaron el camino democrático por un atajo no constitucional, no democrático, lo cual podemos evidenciar con muchos elementos que tenemos a nuestra disposición. Ha apuntado muchísimas cosas, vamos a intentar casi de todas. Lo primero, y por la emoción que significa, conoció a Chávez. ¿Qué significa para una persona conocer a tal, no sé cómo decir, porque no tiene calificativos, ¿no? Una persona que ha hecho tanto por un pueblo, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez en la cárcel, cuando estaba preso. Tuve la oportunidad de visitarlo, a él y a varios de los protagonistas del 4 de febrero. Pude entender, conversando con ellos, cuáles eran sus intenciones, ¿no? Se rebelaron contra un cúmulo de injusticias, contra altísimos niveles de corrupción en las propias Fuerzas Armadas de la patria. No tuvieron éxito en su intento militar, pero quedó sembrada una semilla para el futuro, con aquel por ahora que pronunció Chávez, y que el pueblo entendió. Y significaba que había que transformar el estado de cosas que reinaba en Venezuela. Los indicadores socioeconómicos de la época eran terribles, de exclusión en educación, en sanidad pública, en participación de la gente, en la escasez de vivienda remontaba a más de 2 millones, según cifras oficiales, de familias sin vivienda, para citar un ejemplo. De modo que se había producido en el 89 el Caracazo, Chávez lo vivió, lo sintió, y ese grupo de jóvenes militares decidieron hacer algo. Bueno, contagiaron también a los civiles que les conocimos,
y comenzó una gesta que llevó a Chávez a la presidencia con la propuesta de realizar una constituyente como salida pacífica y democrática a una crisis general que vivía el país. Y así fue. Ganó las elecciones Chávez, convocó la constituyente, yo tuve el privilegio de estar entre los constituyentes del momento, y esa constitución del 99, que superó con creces la del 61, es la que tenemos vigente y que también debe ser perfeccionada, porque la constitución del 99 es un reflejo de la correlación de fuerzas de la época, y allí se colaron muchas cosas que a veces lucen contradictorias y que no facilitan terminar de consolidar un proceso de inclusión, un proceso de redistribución de riqueza y de superación de un modelo rentista que nos ha tenido presos, porque países como Venezuela fuimos convertidos en monoexportadores, en productores de materias primas para financiar el desarrollo de grandes potencias y escapar de esa dinámica en un mundo que han tratado de globalizar con el esquema de mercado, ¿no?, manteniéndonos como mercados cautivos a los países de América del Sur. No es fácil de manera autárquica, se requiere cooperación, se requieren mecanismos de integración. Creo que el presidente Chávez con sabiduría lo planteaba. Él era un hombre muy sencillo, pero sumamente inteligente, que asimilaba muy rápidamente las ideas que leía, que escuchaba, que veía, sintetizaba con mucha rapidez y promovía acciones. Era un hombre que combinaba lo teórico y lo práctico de manera magistral. Impregnaba de dinamismo todas las reuniones, todas las conversaciones. De cualquier encuentro con Chávez salía una idea que se convertía en proyecto. Yo de verdad me siento muy orgulloso de haberlo conocido, de haber participado en la constituyente y más adelante en su equipo de trabajo en lo social. Porque más allá de haber estado en el Parlamento y haber contribuido con la sustitución de un modelo llamado apertura petrolera para recuperar la soberanía, que tuvimos un grupo de nosotros, de los diputados de ese periodo, de desmontar la llamada apertura petrolera para devolverle al país el control sobre la faja del Orinoco y sus recursos para inversión social. Bueno, tuve además la satisfacción de estar en su equipo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que terminó planteándose una meta mucho más allá de lo que pensábamos cuando Chávez llegó al gobierno. Eran 3 millones de familias sin vivienda. Ya se han resuelto 1.600.000. Y esa misión, a pesar de la caída de los precios del petróleo provocada y a pesar de la guerra económica que ha sufrido nuestro país, sigue en vigor y sigue produciendo viviendas para los más necesitados. Las limitaciones que, aun habiendo superado la constituyente del 99, la del 61, que hubo de acuerdo a la relación de fuerzas en el marco actual, ¿qué significa lanzar una constituyente? Bueno, se ha promovido un proceso de desestabilización de los gobiernos de América Latina que han planteado sustituir modelos de monoproducción, de monoexportación, de mercado cautivo, por modelos de integración. Se ha concebido la integración no como una simple unión para eliminar aranceles o obtener algunos beneficios económicos uno y otro país, sino modelos de integración en lo social, que además de lo económico promuevan no solo el crecimiento, sino el desarrollo de los pueblos, el desarrollo integral de los pueblos. Así nació el ALBA, como una idea parida por Hugo Chávez y Fidel Castro, a la cual se sumaron Daniel Ortega, Evo Morales, Correa, muchos países del Caribe. Luego surge Petrocaribe, que es un mecanismo para distribuir petróleo a los países que tienen menos ingresos con facilidades. No se les regala, se les da una parte facturada, otra parte a crédito que se puede pagar a largo plazo, incluso por intercambio de alimentos, medicina, bienes de capital para la industria, insumos, en fin, asesoramiento, educación, médicos cubanos, por ejemplo, ¿no?, instructores deportivos, o insumos para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así pagan varios países el petróleo.
Esto es seguridad energética para todos, no para las grandes potencias. Y es un ejemplo claro del modelo de integración que Chávez promovía, inspirado en el ideal bolivariano de construir esa gran patria americana que se quedó en el sueño de Bolívar, pero que todavía está en marcha el proceso. De manera que, planteando esos esquemas, se intenta cambiar las cosas democráticamente, crear nuevos polos de desarrollo, nuevos bloques, por ejemplo, influir en Mercosur, Venezuela ingresando a Mercosur, darle otra orientación a Mercosur. Estando Brasil en Mercosur, hay una relación con los BRIC. Eso pudo haber planteado un gran polo para interactuar de tú a tú con Estados Unidos, con la propia Unión Europea, que nunca se planteó confrontar, sino en un marco de cooperación, no de competencia. Complementariedad en América del Sur y cooperación con el resto del mundo, era el gran esquema para esos procesos. Esto se trata de destruirlo, por eso se somete a los países de América del Sur a un proceso de desestabilización. El ataque a los commodities, es decir, buscar la depresión de los precios de las materias primas que importan nuestros países. Ha ocurrido con el cobre en cierta época, cuando Allende, Chile, ¿verdad? Ha ocurrido con la fruta de los países de América Central, ocurre con nuestro petróleo, nuestro gas. Eso afecta a Venezuela, a Ecuador, a Rusia, a Brasil. Eso facilita una campaña para el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. Creado un problema económico, se explota desde el Mundial de Fútbol, comenzó la campaña, para luego producir un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, desestabilizar Mercosur, facilita el tema argentino, ¿no? Crear crisis, crear inestabilidad en Argentina para que llegue Macri con un programa engañoso y luego comience a conculcar los derechos de los trabajadores. Un ataque bestial a Evo Morales para que no ganara el referéndum de reelección. Un ataque a Ecuador que casi hace perder las elecciones al sector de Correa. Afortunadamente Lenín Moreno ganó, que nos hizo perder la elección parlamentaria a nosotros. Se tumban los precios del petróleo con el fracking, con la llave abierta de Arabia Saudí, inundando de petróleo el mercado, con petróleo libio e iraquí, tomado por la fuerza y metido en el mercado de contrabando, que se señala que financia incluso al yihadismo a través de ese petróleo no controlado. De modo que todo un proceso de desestabilización que acompaña el proceso de desestabilización del Oriente Medio para América Latina. Es detrás de todo esto el sector imperial que controla el gobierno de los Estados Unidos, no es el pueblo norteamericano. Yo no digo los Estados Unidos, esa mafia que controla el poder industrial militar norteamericano, que está detrás del gran negocio del narcotráfico en el mundo y que ha producido todos estos grandes crímenes en Irak, en Libia, que lo está haciendo en Siria, que lo quiere hacer en Venezuela. Desestabilizando entonces para derrocar gobiernos que plantean estos nuevos modelos de integración, de cooperación, de inclusión, bombardeando mediáticamente las sociedades para inducir a quienes puedan estar descontentos por los problemas económicos a irrumpir violentamente contra sus propios gobiernos y a generar condiciones, si no exactamente de guerra civil, lo más parecido a ello, para justificar una intervención extranjera. Eso ha venido ocurriendo, está pasando en Venezuela, lo estamos denunciando en una campaña, en una guerra entre David y Goliat, ¿no? Porque el poder corporativo mediático que han acumulado es tal que dificulta que nuestra verdad fluya, emerja. Sin embargo, no la han podido tapar y por eso les ha costado tanto el intento de derrocar un gobierno democrático y constitucional, satanizándolo en el mundo, tratando de desvirtuar su carácter democrático, desvirtuar el valor de sus instituciones, desacreditar a sus líderes, acusarlos de violación de derechos humanos, simulando hechos de represión que no son tales, lo cual también, como he dicho, podemos evidenciar incluso con algunas gráficas que en el transcurso de la grabación quisiera mostrar. Claro que sí, y lo vamos a hacer porque desde los primeros momentos Estados Unidos y sus aliados locales han tenido una agenda de desestabilización que muy bien has marcado. Con Maduro se acentuó
esto desde inicios de Chávez, fue así, pero con Maduro, y eso es lo que ha llevado al gobierno posiblemente primero a pedir paz desde el principio, ¿no? La oposición está muy enfadada y más todavía desde que se ha optado por la agenda constituyente. Cuéntanos un poco este enfado de la oposición, ¿no? Que a veces la oposición obviamente son todos esos poderes fácticos que bien has señalado y los medios de comunicación que les ayudan desde allá y desde todas las partes del mundo para acentuar, ¿no? Y profundizar en esta guerra mediática, ¿no? Esta guerra contra Venezuela, contra un gobierno que quiere profundizar en el socialismo. Hay un antecedente en el 2002, ¿no? Cuando dan un golpe de Estado contra Chávez, porque comenzaba un proceso de legislación, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por ejemplo, promulgada, que planteaba que la renta petrolera debía usarse en inversión productiva y en inversión social, educación, salud pública y desarrollo productivo. Es decir, distribuir la renta petrolera de otra manera. Y otras leyes, la ley de tierra, la ley de pesca, que produce un golpe de Estado antes, plantea la derecha en Venezuela con apoyo internacional, antes de que se consolide el modelo. Los indicadores socioeconómicos comenzaban a repuntar y había un proceso de recuperación de soberanía sobre los recursos naturales. Eso produjo el golpe de Estado del 2002, que fue derrotado inmediatamente. Pero continúa el proceso, no se detiene el imperialismo con sus actores internos. En aquella época aparecían, por ejemplo, la Dirección Nacional de Primera Justicia. Ahí está Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles, en 2002 pidiendo la renuncia del presidente Chávez. Comienzan entonces contra un modelo, es enfrentar un modelo, pero sin plantear nunca un modelo alternativo, sin confesar qué querían hacer con lo económico, con lo social. Y esta ha sido una constante que se repite. En el 2014 los indicadores eran excelentes, no solo para Venezuela, para todos los países del ALBA, para Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que seguía creciendo en índice de desarrollo humano y bajando en índice de Gini, que mide la desigualdad. Era necesario para el imperio atacar antes de que se consolidara este referente para todos los pueblos del mundo que estaban mirando, llenos de problemas en la crisis mundial del capitalismo, incluyendo Europa, mirando hacia el referente latinoamericano, hacia el ALBA, hacia el modelo de integración, hacia el proceso bolivariano, la revolución ciudadana, la revolución democrática, la sandinista, el modelo cubano, que comienza a ser respetado después de ser satanizado durante 60 años. Entonces, esa es realmente lo que Obama cataloga como amenaza. Venezuela es una amenaza inusual para la seguridad interna de los Estados Unidos y lanza un decreto calificándonos de amenaza para proveer una plataforma en la cual la derecha dentro de nuestros países se mueva contra nosotros, contra esa supuesta amenaza. Una amenaza contra la potencia nuclear, militar y financiera más grande del mundo. ¿Qué podemos realmente ser de amenaza? Lo que realmente les preocupa es el modelo que pueda ser copiado por los pueblos del mundo. Entonces, la derecha en Venezuela no quiere presentar su modelo, igual que Macri no lo presentó en sus elecciones. Hablan en abstracto de superar los problemas, de más democracia, de más libertad, califican entonces a nuestro gobierno democrático como dictadura, es decir, frente a la dictadura la democracia, frente a la opresión la libertad, pero no hablan de cómo van a garantizar los beneficios que la democracia bolivariana, que los modelos latinoamericanos del ALBA le están garantizando a sus ciudadanos. No quieren ese debate, quieren un gobierno de facto que, como hizo Carmona en el 2002, elimine la Constitución, elimine todos los convenios de cooperación que tiene Venezuela y todas las leyes solidarias para beneficiar al pueblo. Eso es lo que intentan. Por eso no quieren constituyente, porque la constituyente es un gran debate. La constituyente es un diálogo superior, no solo entre la oposición y el gobierno, es un diálogo del país, de todos los sectores del pueblo venezolano, de estudiantes, educadores, indígenas, mujeres, productores, comerciantes, empresarios grandes y pequeños, todos a debatir
cómo hacemos para superar el modelo rentista, convertir efectivamente la riqueza natural que tenemos en palanca para desarrollo, no solo para crecimiento y acumulación de algunos sectores. Entonces ese debate no lo quieren, prefieren un estallido social, una guerra civil, no les importan los muertos del pueblo. Lo han demostrado en el 2002, cuando mataron con francotiradores a muchas personas. Lo demostraron en el 2014, cuando llamaron a una operación La Salida. Leopoldo López y María Corina Machado, entre otros, llamaron a violencia de calle, terrorismo de calle, hasta que el gobierno cayese. Y allí se produjeron 43 víctimas. Y ellos hablan de los muertos del régimen, de los muertos de Chávez o de Maduro después. Y resulta que no permiten que se visibilicen quiénes son esas víctimas. Y cuando las víctimas de verdad, que se organizaron en una ONG llamada Víctimas de la Guarimba, van a explicar, a decir su verdad, decir, aquí estoy de carne y hueso, soy la viuda, soy la madre del hijo que me mataron, soy el hermano de una víctima. Ellos no permiten que se expresen. Y aquí ocurrió hace poco, estuvieron las víctimas de la Guarimba y cuando estaban haciendo una presentación democrática se incitó a agredir a la Embajada de Venezuela que les había facilitado la presentación, demostrando cuál es el talante. En el fondo no quieren debate entre verdades, ¿no? Debate entre tesis, debates de programa. No quieren constituyentes, no quieren elecciones democráticas. Quieren ser impuestos por la fuerza, por la vía de la violencia y de la intervención que promueven desde la OEA y desde algunos gobiernos que lamentablemente, en lugar de llamar sinceramente al diálogo, tienen doble rasero, hablan de promover el diálogo, pero al mismo tiempo le alientan a los opositores violentos venezolanos, les reciben con honores a nivel ministerial, a nivel presidencial, dándoles rango a gente que no lo tiene como representantes genuinos de un pueblo, no electos por nadie en muchos casos, simplemente porque están promoviendo la violencia. Como llaman moderados a la gente de Siria, ¿no? Movimientos que en Siria están en armas, financiados desde fuera, armados desde fuera, los llaman como movimientos moderados, opositores moderados, protestas pacíficas, movilizaciones pacíficas. Sobre el tema de la protesta y la represión, se ha armado todo un tinglado comunicacional desde el 2014 hasta aquí, que podríamos evidenciar. Por ejemplo, esta foto, aquí vemos dos fotos, la misma persona frente a un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que estaba conteniendo o protegiendo edificios públicos, posa de manera sonriente y luego simplemente cambia de expresión. La foto en la cual esta niña venezolana aparece como llorando es la que recorre las redes, es la que aparece en CNN, no la foto donde ella sin temor ninguno posó frente a la Guardia Nacional Bolivariana, que sabía que no le iba a hacer nada. Un mecanismo de provocación a nuestra Guardia Nacional, a nuestras fuerzas de orden. Saben que no les van a disparar, saben que no les va a pasar lo mismo que les pasaría si estuvieran haciendo eso en Washington o si lo estuvieran haciendo en una capital europea. Esto sería catalogado como terrorista, esta persona, ¿no? Sería reprimido brutalmente. Pero ellos saben que el carácter de nuestro gobierno no es represor. Ahí está la Guardia conteniendo, entonces es provocada. La táctica es provocarla. Si esta foto pudiera ampliarse, se vería cómo hay centenares de fotógrafos esperando una reacción de la Guardia Nacional para producir una foto y lanzarla por el mundo como represión. Esto se repetía y eran grupos provocando a la Guardia Nacional buscando una foto. Incluso se tarifa la foto y se paga por una foto que pueda ser viral en las redes para estigmatizar al gobierno. Y podría mostrar centenares de fotos de este tipo, ¿no? De personas además equipadas con escudos que después de asaltar a nuestros efectivos de la Guardia Nacional. Y van tranquilamente porque saben que realmente no les van a disparar.
Luego pasan a fase de destruir bienes públicos, ¿no? Instituto Nacional de Nutrición, que se ocupa de alimentos para niños, para escolares, ¿no? Superintendencia de Precios, sede del Tribunal Supremo de Justicia en el municipio de Chacao, con un alcalde opositor y un gobernador que es Enrique Capriles. Ataques e incendios a Hospital Materno Infantil, 58 niños neonatos tuvieron que ser evacuados de emergencia. Asesinatos selectivos, ¿no? Para luego culpar al gobierno. Y cada vez que aparece una víctima, ellos hablan de las víctimas y del número, pero no permiten que se conozca quién es la víctima y cómo murió. Y hay varios ejemplos graves de las primeras víctimas, por ejemplo. Una de ellas murió porque le lanzaron una botella de agua, de plástico llena de agua congelada. Era simplemente una ciudadana que estaba transitando. Por allí habían pasado algunos seguidores chavistas que iban a una movilización, instigados por un intelectual de oposición que decía que debía cada ciudadano de oposición marcar un chavista y que era lícito lanzar macetas, materos, objetos contundentes. Bueno, a esta señora simplemente lanzando a presuntos chavistas a una humilde trabajadora, le mataron. Supuestamente sería entonces el régimen represor. O a esta joven tachirense, Paola Andreina Ramírez, a la cual asesinaron de un balazo y enseguida culparon al gobierno. Resulta ser que el responsable de esa muerte viene a ser un activista de la oposición vinculado con la señora María Corina Machado. Yo debo tener por aquí la foto. Si la encuentro, será. Aquí está. El asesino de esta señora, de esta joven, es un señor llamado Iván Pernía, que disparó 27 veces contra personas que estaban en la calle, que presumía él eran opositores o eran chavistas, presumía que eran chavistas. Él trabaja con la señora María Corina Machado, que ya vimos convocando la salida con Leopoldo López. Se producen saqueos, se incentivan saqueos. Bueno, hay un grupo que va a saquear una panadería y el dueño le había puesto alambre electrificado. Murieron 8 personas electrocutadas. Inmediatamente recorre el mundo 8 muertos más de Maduro, del régimen, ¿no? Y las manifestaciones que se producen, los saqueos, ¿no? Se instiga a saquear, ¿no? Y las manifestaciones que se producen se van tornando cada vez más violentas, bombas incendiarias contra la policía, y no está la policía disparando, ¿no? Está conteniendo, siempre conteniendo. Y los activistas cada vez van tomando forma más descarada de comandos equipados con casco, máscara, armas, algunas artesanales. Ya no son simples, no son estudiantes, no son simples ciudadanos. Actúan como comandos de la violencia que van sembrando muerte, que se atreven, por ejemplo, a quemar vivo una persona porque presumen que es chavista, un ciudadano. Le queman, le apuñalan, luego esparcen por las redes que es otra víctima más de la represión del gobierno. Asesinan, linchan efectivos de la Guardia Nacional o efectivos policiales cada vez que pueden. No son manifestaciones pacíficas. Son fotos dramáticas. Esta persona dio un testimonio, decía, gritaban, quemen lo que es chavista, maten lo que es chavista, ¿no?
Es dramático realmente el grupo de fotos que tiene que ver con esto. Cuando estuvimos por allá, preguntamos a las personas qué era ser chavista, porque desde aquí parece que ser chavista es una cosa de demoníaca, ¿no? No se había visto una ofensiva de esta naturaleza. Se promueve que a cualquiera que sea chavista, que piense o comparta los ideales que preconizaba el presidente Chávez. ¿Qué preconizaba Chávez? Que había que darle poder a los pobres, que había que darles educación, salud, que la riqueza natural debía convertirse en inversión social, que debía haber unidad de los pueblos de América Latina para dejar de ser mercado cautivo, colonias, que debía haber respeto en las relaciones entre los países, que debía haber reciprocidad de cooperación, de complementariedad, no simplemente competencia, que debían resolverse los problemas del mundo en paz. De hecho, la Constitución del 99 tiene una declaración: Venezuela es un territorio de paz. Y eso se traslada a la UNASUR y a la CELAC, que en su primera declaración dice que los países de la CELAC deben ser un territorio de paz, aunque Colombia se llena de bases militares, ¿no? Pero los países del ALBA y varios otros no quieren bases militares, ni las instalan, ni van a instalar, ni salen a instalar bases fuera, ni agredir a ningún país, ¿no? Ese es el pensamiento de Chávez, muy resumidamente. Chávez era cristiano, humanista y socialista. Creía mucho en Cristo, creía mucho en Bolívar, creía mucho en el pueblo, en los poderes creadores del pueblo. Hoy quieren satanizar al chavismo, pero también quieren satanizar a Bolívar. Los bolivarianos, ese gobierno, parece un gobierno bolivariano, es muy típico aquí, ¿no? Entonces, Bolívar es uno de los hombres más grandes de la historia, como estadista, como guerrero por la paz, por la libertad. Las cartas de Bolívar, los documentos de Bolívar, sus discursos, sus hazañas, su generosidad de dejar la riqueza que heredó por la causa de la libertad. ¿Cómo murió Bolívar? Diciendo que los tres más grandes majaderos de la historia habían sido él, el Quijote y Cristo, pensando que su legado, como el de Cristo, iba a trascender de los tiempos, y así ha sido. Hoy quieren desaparecer a Bolívar, a ese Bolívar virtuoso, y convertirlo en una cosa aberrante, y detrás a Chávez. Hoy quieren desprestigiar a Lula, a Dilma, hoy quieren desprestigiar a Néstor Kirchner, a Cristina, algunos en vida, otros después de muertos, ¿no? Hoy quieren, si pudieran, arremeter de nuevo contra Fidel Castro, lo harían en este momento. ¿Cómo trataron de aprovecharse de la figura de Mandela? Incluso quienes lo mantuvieron cautivo durante décadas y después incluso lo tuvieron en una lista de terroristas. 12 años después de haber recibido el premio Nobel, Mandela todavía aparecía como uno de los terroristas más peligrosos del mundo en la lista de los Estados Unidos. Entonces, satanizar a los liderazgos emergentes en su época Lumumba, para citar un ejemplo histórico también, de modo que es el intento de borrar la memoria de los pueblos y evitar que haya referentes diferentes. Entonces, el chavismo es una manera de ver la vida que el venezolano aprendió, que gran parte de los venezolanos asumimos y queremos. De modo que entonces perseguir por pensar así a la gente, cuando se habla de que se pregona la libertad, la democracia, ¿no? Cuando se dice que Leopoldo López es un preso de conciencia, ¿no? Llamó a la violencia, a matar a su pueblo, ¿no? Y por el contrario, se quiere convertir en victimario a quienes realmente están promoviendo justa distribución de la riqueza, participación. Y se lanza una campaña por el mundo, identifica a los chavistas, a sus hijos, a su familia, ubícalos por Google Maps, escupe un chavista, lánzale una puputop, es decir, un objeto contundente lleno de excremento. Eso es casi que una guerra bacteriológica. Y eso lo lanza un periodista que presume de ser defensor de la libertad y de los derechos humanos, Miguel Enrique Otero, que ahora creo que le dieron ciudadanía española, y promueve una agresión a todo el que piense como Chávez mediante lanzamiento de objetos contundentes llenos de excremento que él bautizó como las puputop.
como ironizando con las bombas Molotov, que ya sus activistas violentos lanzan a granel en Venezuela. Bueno, esto tiene una expresión concreta aquí en España. Cuando vinieron víctimas de la guarimba a promover que se les visibilizara, que se les reconociera, se desató una campaña en su contra y comenzaron convocatorias para ir a boicotear la presentación que estos compañeros hacían. Se promovían, sobre el cartel de convocatoria se publicaban cosas como esta, boicot, y convocaban a asistir 6.000 personas, asistir masivamente a la sede cultural de la embajada, que es un espacio de la embajada, reconocido por el gobierno español como tal. Pero no fue debidamente protegido, no se tomaron medidas preventivas para evitar que allí se aglomeraran 300 personas que fueron previamente instigadas para que se tornaran violentas, a castigar a quienes ya fueron castigados en el 2014, los familiares de las víctimas fallecidas en el 2014, que estaban presentando los hechos, las evidencias, la verdad, y que piden que no haya impunidad. Además de haber matado a sus familiares, llamando a la violencia, les querían hostigar junto con los diplomáticos que allí estábamos, sin respetar la Convención de Viena, de paso. Y previamente se preparó el ambiente, ¿no? Se promovían pegar fotografías acusando de represor al gobierno venezolano. En el centro cultural de la embajada había algunos periodistas, entre comillas, haciendo promoción de esto, incitando a vejar, maltratar a los venezolanos chavistas. Terminó, el colmo fue que ese día se publicó, después de tenernos durante más de 5 horas sin poder salir o entrar libremente del recinto cultural, donde víctimas de la guarimba exponían su presentación a más de 100 personas que acudieron libremente allí, se publicó, se colgó en internet esta incitación a asesinar al embajador de Venezuela. Ahí decía que debía haber algún valiente que hiciera lo mismo que hicieron con el embajador ruso en Turquía, y se publicaba la foto del embajador ruso asesinado al lado de una fotografía mía transitando por una calle de Madrid, fotografía que incluso había sido publicada por el diario ABC. Esta fotografía mía fue publicada por el diario ABC. Bueno, incitando al asesinato, no solo a lanzar puputop, no solo a escupir, a fotografiar, a asediar, a acosar a los diplomáticos venezolanos en las embajadas, en los consulados, a sus familiares. Hay expresiones como esta en páginas web, hay una que se llama Bebé Cazando Chavistas. Los niños después de 5 años ya pueden discernir entre el bien y el mal. Y luego agregan, vamos por sus cachorros. Y empiezan a publicar fotos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra familia, ¿no? Y dando instrucción de que seamos perseguidos, acosados donde estemos, bajo el pretexto de que somos cómplices del gobierno asesino, porque ya se ha construido una matriz de que las víctimas causadas por la violencia de esta derecha no demócrata, lo cual raya en el fascismo, alentada desde Europa y desde algunos gobiernos latinoamericanos que les revisten de impunidad, que los exhortan a seguir en la calle protestando violentamente, cuando en Venezuela se respeta la protesta pacífica. Así lo establecimos en la Constitución del 99 nosotros. Pero el Estado está obligado a proteger a la mayoría del país de la violencia, de la protesta violenta, de destruir hospitales, de destruir transporte público, de cerrar las vías, de asesinar gente a cuenta de chavistas. Esto es inaudito. Es promover, asesinar chavistas, es promover matar por lo menos a la mitad de la población de Venezuela. Por lo menos a la mitad, sino más. Promover asesinar a los empleados públicos de Venezuela, se está hablando de 2.200.000 personas que tienen familia. Si su grupo familiar es de 3,
Se está hablando de 6.600.000 familias. Esto es un genocidio. Y me toca exhortar a través de este medio, y cada vez que pueda lo haré, a los gobernantes que se dicen demócratas y defensores de la libertad, del derecho a la expresión, de los derechos humanos. No importa si su régimen es presidencialista o es monárquico parlamentario o es parlamentario a seca, si es republicano o no, tiene que ser de sentido humano, que no se puede promover tales niveles de violencia sin rayar en la violación masiva de los derechos humanos, sin convertirse en cómplice de asesinato masivo de personas. Los que están alentando la violencia en Venezuela tendrán que cargar sobre su conciencia cada una de las víctimas de esa violencia, cada uno de los muertos. A nosotros nos duele cada venezolano, cada venezolana que fallece, no importa su color político. Tenemos familia, yo tengo familias en Venezuela, mi madre, hermanos, sobrinos, nietas. Soy un venezolano, como decía al principio de la entrevista, nacido allí de padre y madre zulianos, y tengo mi familia allí, mis compañeros de estudio, de trabajo de toda la vida, a quienes amo, independientemente del pensamiento de cada uno de ellos. De modo que es anticristiano, inhumano, antidemocrático, viola cualquier derecho internacional, la incitación a acosar, vejar, asediar, insultar, lanzar objetos o matar a cualquier persona por chavista, por bolivariano o por cualquier manera de pensar que tenga. Ese es un derecho que tenemos y que reclamamos no solo para nosotros que transitoriamente estamos en esta tarea diplomática, sino que toda la vida hemos sido trabajadores. Yo tengo 46 años trabajando. No sé cuántos tendrán algunos de estos que incitan a la violencia ni qué hacen, pero no tienen derecho a incitarlo ni por el cargo que ostenten, ni por su condición de opositores, ni por su condición de capitalistas o de pensamiento de derecha. Tienen que respetar a los que piensan distinto a ellos y a los que trabajan en cualquier lugar del mundo por Venezuela o por cualquier país bolivariano, sandinista, boliviano, ecuatoriano, cubano, latinoamericano, simplemente que piensa distinto a como han pensado los imperialistas y los colonizadores de toda la vida. La hostilidad con la que tienes que lidiar todos los días, wow, es tan dura como las imágenes que nos has mostrado, ¿no? Porque aquí justamente en el Estado español, en este reino de España, los medios de comunicación no dan tregua y generan opinión constantemente, y ya cualquier persona te dice algo de Venezuela y tú te quedas como frío, ¿no? En una ocasión fui llamado al Ministerio de Asuntos Exteriores y había un tema sobre las expresiones que habían usado desde el gobierno venezolano para reclamar algunas cosas. Y yo mostraba un gráfico en el cual se evidenciaba que cada vez que hay un problema difícil en España, bien sea electoral, elecciones, formación de gobierno o escándalos de corrupción, aparece el tema de Venezuela en primera página y en intensidad de declaraciones de políticos de derecha y de algunas instituciones del Estado español. Y eso lo hemos venido reclamando, porque se instrumentaliza el tema de Venezuela para ocultar, para bajar la atención sobre los problemas más importantes que tienen otras instancias. Y la cosa va a mayores porque no solo ya se instrumentaliza en términos electorales, sino que hay un problema de intereses del imperialismo mundial, del capitalismo mundial, que tiene que ver no solo con el petróleo, sino que en Venezuela hay una serie de minerales, además de petróleo, hay agua, hay biodiversidad, hay una posición geoestratégica muy importante y hay un liderazgo de promover modelos de integración distintos. Por eso es tan apetecido la idea del imperialismo mundial, de los grandes poderes financieros que se esconden detrás de todo esto, que tienen una herramienta en lo mediático. Ya no es la prensa el cuarto poder, ya es el poder. Son las corporaciones mediáticas actuando como poder. Esto lo ha denunciado el Papa
a su manera, hasta Trump, ¿no? Hasta Trump, sin querer queriendo, ha desvelado el poder, la capacidad que tienen los medios para atacar a quien no les interesa. Y en sus disputas internas por poder allá en Estados Unidos, los sectores que pugnan por controlar el aparato industrial, militar, financiero, bueno, se atacan unos a otros. Hemos visto cómo mataron a Kennedy, por ejemplo, ¿no? Mucho antes a Lincoln, ¿no? La familia Kennedy casi se la llevaron completa, ¿no? Cómo por resolver un problema de popularidad interna se ordena un bombardeo a cualquier país, o para resolver el problema de recesión norteamericana se ordena un genocidio, como pasó en Irak, ¿no? O las guerras que vimos después en Libia. Libia es el país africano con el mayor estándar de vida de África. No había crisis humanitaria, pero querían llevar la democracia a Libia. Veamos lo que hay ahorita. Siria antes de esta guerra, Libia antes, Irak antes, Afganistán antes. ¿Qué es lo que quieren? Pero repito una frase que dije en el camino: no les importan los muertos, a los colonizadores, a los imperialistas. ¿Cuántos negros africanos murieron cuando los secuestraron del África para llevarlos a América, a sus colonias, después que exterminaron a buena parte de los indígenas venezolanos fundamentalmente para tener mano de obra cautiva? Los negros eran un activo, los negros esclavos, y crecían cuando preñaban a las mujeres africanas. Luego, los daños colaterales de las guerras que patrocina o promueve Estados Unidos son daños colaterales. O eran negros que no tenían alma, o eran indios que, como no eran cristianos, los podían degollar, como los mandó a degollar Hernán Cortés, o son daños colaterales. Palestinos, un palestino, una vez Golda Meir decía: es que existe algo llamado palestino para transferirle territorio. Existe algo, como si fuera una cosa. O sea, animales, cosas, no creyentes. Es un esquema de los colonizadores, de los imperialismos, ¿no? Despreciando la vida humana. Entonces, ¿qué es un chavista? Un bolivariano, un revolucionario, un socialista, ¿no? Un ecuatoriano, un peruano, un cubano, un sandinista, un fidelista, ¿no? Se repite la historia, no importa que los maten en nombre de la libertad, de la democracia, etc. Y con ese cuento siguen justificando el imperio de la guerra, porque el gran negocio, más allá de la droga, para el imperialismo, es la venta de armas. ¿Qué fue hacer Trump? Su primera gestión, vender armas. ¿Qué le planteó en el presupuesto? Incrementar 10% de gastos militares. ¿Qué le plantea Estados Unidos a los países de la OTAN? Que tienen que incrementar su presupuesto de defensa. De modo que los que viven de la venta de armas, los que tienen como un rubro fundamental de sus ingresos en los presupuestos la venta de armas, seguirán promoviendo la guerra. Como nosotros no queremos vivir de la guerra, promovemos la paz. Y por eso el llamado a la constituyente como una salida pacífica, democrática, constitucional, donde se debatan los modelos, donde todos puedan proponer qué es lo que quieren para garantizar un futuro de paz. Los que no quieren la paz no quieren la constituyente. Una cosita, en ese sentido, ¿qué papel va a jugar en el futuro ese poder popular construido durante todo este tiempo en el chavismo, ¿no? para avanzar hacia la construcción del socialismo, para avanzar hacia un modelo alternativo? ¿Qué papel va a tener el poder popular? En la Constitución del 99 hay un artículo que habla de que las instancias de gobierno nacional, regional y municipal tienen que transferir competencias y recursos a las comunidades organizadas. Esto sirvió de base para crear más adelante los consejos comunales y las comunas. Nuevos entes de descentralización o nuevos sujetos de descentralización capaces de recibir competencias y recursos para elaborar y desarrollar proyectos de solución de sus propios problemas. Se crearon como instancia las asambleas de ciudadanos, ¿no? Que luego se van ampliando en ámbitos. Este modelo va avanzando con avances y retrocesos, ¿no? Porque amerita un salto cultural muy grande, ¿no?
La participación ciudadana no se decreta, se va construyendo. Y surgen los consejos comunales, las comunas, en el camino mesas técnicas de agua, comités de salud, comités de tierra, formas diversas de organización popular. Los CLAP, en este momento de emergencia y de dificultad económica, comités locales de producción y abastecimiento para llevar alimentos y medicinas a los más necesitados, a los que estaban más perjudicados. Son manifestaciones donde se aprecia un crecimiento de la conciencia social. Esto explica por qué, a pesar de la brutal campaña mediática, la guerra económica conjunta, no se ha desmoronado el gobierno bolivariano, porque hay unos niveles altos de conciencia y de organización popular, no al nivel que Chávez hubiera deseado o que el presidente Maduro desearía que tuviéramos ya, pero es al nivel que se ha podido llegar y es mucho más alto de lo que se creía, y se expresa precisamente cuando se instiga toda esta violencia, ¿no?, desatada, toda esta violencia que se expresa brutalmente aquí, ¿no?, y el pueblo resiste, ¿no?, a pesar de todas las dificultades económicas que venimos atravesando. De modo que va a ser fundamental para el futuro de Venezuela que ese poder popular exista, sea tomado en cuenta, y que en la constituyente se logre afinar, resumir, sintetizar nuevas formas de participación y de expresión del pueblo organizado, del poder popular, porque eso es lo que garantiza que el proceso de transformación democrática en paz se haga estable, se haga sostenible. Y este, digamos, es un elemento que odian la ultraderecha, ¿no?, la organización del pueblo. Ellos siempre han satanizado la organización del pueblo. En una época existía una figura que se llamaban los círculos bolivarianos, que se organizaron alrededor de las ideas que el presidente Chávez exponía al principio de su gestión pública. Enseguida fueron satanizados como círculos de la muerte, círculos del terror. Allí se discutía cultura, deporte, formas de participación comunitaria, pero eran satanizados como si fueran movimientos armados. Se crea la milicia, por ejemplo, en Venezuela, como un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es para agredir a nadie. Lo que fundamentalmente hace la milicia es cuidar hospitales, cuidar mercados populares, jornadas populares de abastecimiento. No es un cuerpo que anda armado por ahí peleando con nadie, solo que es lo que antes llamaban la reserva. En Venezuela había los reservistas, que eran como civiles afiliados a la Fuerza Armada, pero eso era muy elitista, casi siempre eran profesionales. Cuando se genera que la gente del pueblo pueda hacer su servicio militar, como lo hace todo el mundo en los Estados Unidos, como lo hace en grado sumo Israel, por ejemplo. Bueno, la milicia no anda armada, pero tiene preparación para defender la soberanía del país en caso de una agresión internacional. Entonces son formas de organización, en algunos casos cívico-militar, pero fundamentalmente civil, ¿no? La organización del poder popular fundamentalmente se ha dirigido a la educación del pueblo en la participación, para promover, como dije antes, que se le transfieran competencias y recursos y puedan llevar adelante proyectos de solución de problemas comunales. Un consejo comunal, 250 familias. Una comuna puede agrupar varios consejos comunales, por lo tanto puede llegar a tener un ámbito parroquial y mucho mayor, porque hay problemas muy chiquitos de una comunidad, pero hay problemas que abarcan a varias. Entonces son ideas que fueron surgiendo para organizar el pueblo las ha ido asumiendo. Eso está presente como un componente de la resistencia a esta descabellada y brutal guerra. Ya yo no sé si es de quinta o sexta generación la que estamos viviendo, porque el avance tecnológico de este ataque que estamos recibiendo es inusitado, no tiene comparación. De modo que yo pienso que a pesar de todo ello, el pueblo venezolano, con la solidaridad internacional que recibe, va a derrotar esta embestida brutal mediante la constituyente, y que de allí vamos a salir fortalecidos como pueblo, con nuevas maneras de gestionar lo público, más fortalecidos en cuanto a la defensa de nuestra soberanía, rechazo a la injerencia, y más fortalecidos en cuanto a la superación del modelo rentista, que nos permita poner
toda la economía en función del desarrollo productivo de todos los venezolanos. Como una o nada, dijo el comandante. Para terminar, a no ser que tú quieras decir algo más, ¿qué es la dignidad, Mario? Mira, la dignidad es el derecho a vivir como humano, a disfrutar de los bienes públicos esenciales. Cuando se trata de atropellar lo que piensas, se está vulnerando tu dignidad. Cuando se trata de impedir que tengas acceso a los bienes públicos esenciales, vale decir educación, salud, tu derecho a la vida está conformado por todo eso. Cuando se quiere impedir que tengas techo, se agrede la dignidad de un pueblo. Por eso yo creo que si algo caracterizó a Chávez fue su respeto por la dignidad humana. No es casual que en la Constitución, en el artículo 3, si mal no recuerdo, se establece que los fines esenciales del Estado residen en el desarrollo, el respeto de la dignidad y el desarrollo integral de la persona humana. Por eso esa Constitución, decíamos que transversalmente está recorrida por el humanismo. El modelo que preconizaba Chávez era humanista, el respeto a la dignidad, al ser humano, a vivir, no a sobrevivir, a vivir con derechos plenos. Eso es vivir con dignidad. No se puede hablar de dignidad en abstracto, ¿no? Entonces, es la dignidad de un mandatario, es la dignidad de un empresario, es la dignidad de un pueblo, es la dignidad de los seres humanos, lo que hay que respetar. Y se puede ser un mandatario digno, se puede ser un empresario digno, o se puede ser un ser que tenga poder y atropelle la dignidad de los demás, en nombre de la defensa, entre comillas, de la democracia, de la libertad, como se está haciendo hoy en día a través de los medios. Entonces, respeto a la dignidad es lo fundamental, respeto al humanismo, al valor de la persona humana, es lo que debe imperar. Los gobernantes del mundo que no respetan a la persona humana no son dignos gobernantes. Y muy brevemente, ¿qué le diría a la población española que recibe todo este bombardeo? Yo le diría a la población española que reflexione y que observe quiénes le han mentido durante mucho tiempo sobre su propia realidad, sobre sus propios problemas, y que entienda que así como le han mentido sobre su propia realidad, crean matrices y mienten sobre la realidad de nuestros pueblos, y que hagan un ejercicio de elevación para rechazar esa manipulación en la cual se incita al odio y a la violencia contra los venezolanos que pensamos de una manera distinta a como piensan los que tradicionalmente han impulsado la guerra, que tienen incluso en vilo a los pueblos de Europa, creando escenarios de guerra constantemente, provocaciones de guerra, cuando hoy en día no es un juego que las potencias tienen armas nucleares y quienes las han usado ya, que son los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, parece que no tendrían ningún reparo en volverlas a usar y podrían causar la desaparición del planeta. Es una reflexión profunda. ¿Quiénes llenan de bases militares al mundo? ¿Quiénes promueven el incremento de los gastos en defensa y seguridad mientras descuidan que hay gente que no tiene trabajo, que no tiene sanidad pública, que no tiene escuela pública, que no tiene alimentación, que se deprimen sus salarios y sus pensiones? Revisen, reflexión. Lo que exhorto es a una reflexión.